ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Mexicali 2007 y pues para presentarlo, pues bueno, Mario Jaime nos ha convocado aquí a este Teclas, o sea, yo, Guillermo Vega Zaragoza, para platicar sobre esto, pero también pues con dos personas más conocedoras de la obra que yo, porque pues bueno, uno de ellos ya la ha montado y pues bueno, ya la conoce desde dentro, y otro que la montará próximamente. Entonces, pues dado que yo soy el más, vamos a decir, exótico, pues, por decir de fuera de la obra, pues me gustaría, pues primero que nada, pues que se presentaran cada uno de ustedes, bueno, al final el autor, que solito se presente, pero me gustaría que se presentaran ustedes nada más para que pues ya diéramos pie a platicar un poco sobre esta obra Lilith. Claro, Adelante, claro. Maribán. Claro, bueno, yo soy Mario Iván Cervantes, soy director, productor, actor jalisciense y bueno, pues aficionado de las artes escénicas. Me considero un gran amante del teatro lírico, poético, de acción, performático, todas las formas teatrales posibles. Y bueno, pues tengo la intención de montar este texto del doctor Mario y pues aquí atendiendo al llamado para poder platicar de la obra. Muy bien, muchas gracias, Maribán. Adelante, por favor. Mi nombre es William Villatoro, soy director de escena y actor. Egresé de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y pues ya con algunos años en esto del teatro, pues obviamente mi trabajo, mi pasión, mi vida, el teatro. Y pues comentando hace unos momentos, les decía que tuve la oportunidad y gracias al maestro Mario Jaime que pues inmediatamente que le mandé el correo solicitándole el permiso para poder trabajar este texto, pues no dudó en dármelo y le agradezco mucho. Lo trabajé en el 2017, lo retomé en el 2019 y aún después de la pandemia esperemos volver a regresar en escena esta puesta en escena este texto dramático. Y pues aquí, gracias por la invitación y poder charlar con ustedes. Un gusto. Muy bien. Bueno, pues bueno, después vamos a hablar con Mario Jaime, que nos cuente cómo se inspiró y cuál es el cuál era su intención al escribir esta obra. Pero pues para el público que nos está viendo, pues comentar rápidamente quién es Lilith, ¿no? Quién es este personaje, ¿no? Pues vamos a decirlo así, poco conocido o más bien desaparecido de la mitología hebraica y católica, que es pues nada más y nada menos que la primera mujer antes de Eva. ¿Sí? Obviamente Mario Jaime ha hecho una reinterpretación del mito, que eso lo vamos a platicar más adelante, y sobre todo por la pertinencia que tiene en el momento actual esta reescritura, esta reinterpretación del mito de la primera mujer, porque pues hay múltiples interpretaciones, ¿no? O sea, Mario Jaime ha hecho un trabajo muy profundo de lectura, de investigación, ¿sí? Donde están mezclados los diferentes, combinados y reinterpretados los diferentes elementos de las diferentes versiones, porque no hay una sola, del mito de Lilith, ¿no? De lo que era, de cómo nació, qué fue lo que hizo, por qué fue expulsada, por qué fue desterrada del jardín del Edén, y también, pues, cómo era su relación, pues, con Yahvé,
con Yahvé y con Adam. Bueno, en este caso Adam, así es como es el personaje, pero sobre todo lo más interesante es cómo Mario Jaime combina esta tradición, la tradición judía, la tradición judaica, con también otro personaje que también antes de esta versión del mito de la tradición judía, pues ya se mencionaba a Lilith, que es el poema de Gilgamesh, ¿no? Entonces ahí, como gran literato, gran poeta, gran dramaturgo, Mario Jaime retoma todos estos arquetipos, retoma todos estos personajes y reinterpreta el mito, reinterpreta la historia de Lilith, que a mí, déjenme decirles, y ustedes me dirán si no estoy debrayando mucho, a mí me parece bella y muy violenta al mismo tiempo. O sea, es una obra en la que, y digo yo nada más de leerla, yo estaba ya, pues no escandalizado, ¿verdad? Porque no soy señora de Polanco que me escandalice, pero, este, pero sí muy, muy sorprendido por por la violencia, no solamente de las situaciones y del lenguaje, que está, pues es precisamente lo que busca es no dejar al espectador impasible, sino conmocionarlo. Entonces, pues ya me imagino como lo que han ustedes, bueno, en el caso de William y en el caso de Maribán, en el caso de William, pues lo que tuvo que enfrentar, ¿no? Para lograr eso y también pues para que, también sería interesante cómo fueron las reacciones del público, ¿no? ¿Qué decían y qué hacían? Porque pues plantea unas cuestiones, como les decía, sumamente actuales. Por eso antes de que entráramos a la transmisión, a la grabación, le decía a Mario Jaime que si no vemos que fue premiada en 2007, yo le diría que a lo mejor la escribió antes de la pandemia, durante la pandemia, porque es sumamente actual, ¿no? Lo que plantea la obra. Bueno, con esta breve introducción, les paso la palabra pues a William, que es el que primero conoció la obra y ya la conoce, la montó, y pues bueno, ya platiquemos sobre ella. Pues bien, pues bueno, este texto lo encontré por casualidad en una página que donde pues publican muchos textos dramáticos y lo utilicé primeramente para una experiencia educativa, una materia que era literatura dramática. Y la primera reacción fue, pues, obviamente, la lectura con chicos de universidad fue así como un golpe, dice, está muy fuerte. Para ellos, como dice Guillermo, precisamente sí fue fuerte, porque tengo alumnos que, pues, distintas religiones, y eso fue el golpe primero, o sea, porque para algunos fue, pues, sus creencias, bueno, yo soy agnóstico, entonces no tengo problemas con esto, pero para algunos chicos sí fue fuerte, sobre todo los cristianos eran como, empezaban a hablar de cuestiones bíblicas y decían que había algunos detalles bíblicos que no, pero al final, como parte de la apreciación, estaban de acuerdo que era una mera interpretación de una mera versión que había hecho Mario Jaime, y entonces sí les gustó, y en algún momento se los planteo al grupo de teatro de la universidad, lo leen, hicimos una lectura a ellos en esa misma semana, y estábamos por escoger para el Festival de Teatro Universitario un texto. Cuando lo leyeron también, la primera reacción que fue está muy fuerte, pero nos gusta. Y yo lo primero dije, ching, o sea, pues montémoslas, dicen los chicos, le digo, pero pues es un texto muy complejo, es un texto muy difícil, es un texto que cargado mucho erotismo, cargado de muchas escenas muy, que no puede ser un besito, por ejemplo, un beso
truqueado, sino tiene que ser besos o famoso todo el erotismo que tiene que ver. Y entonces le dije, bueno, vamos a ver, si el autor me dice que sí, adelante. Yo dije, pues a ver si lo localizo. Y entonces escribí el correo al maestro Mario Jaime y por suerte en menos de media hora me estaba contestando que adelante, que un gusto que grabe a su hija favorita, así fue la respuesta de Mario Jaime. Y pues adelante, comenzamos este proceso, sobre todo que tenía chicos que oscilaban entre los 19, 22, 23, 24 años, y fue ese proceso, lo bueno que la mayoría ya eran grandes, ya tenían parejas, ya tenían esto, y pues fueron varios meses de estudio, de investigar, le preguntaba a María Jaime algunos puntos, me mandó algunos textos de dónde se había basado para escribir este texto, y pues hicimos nuestro proceso, fue un proceso algo difícil, eh, porque muchos, por ejemplo, la que hacía del personaje de la esposa de Jehová, ay, se me fue el Mario Jaime, recuérdame, por favor, el personaje Evogé. que hoy renunció a unos meses del estreno, ni siquiera unos meses, a 3 semanas del estreno, porque su novio le dijo cuando vio un ensayo general, le dijo, ¿cómo? Pues obviamente, sobre todo pues, la impresión de ver a una mujer caminando con una cuerda como si fuera un perro, vil perro, entonces pues así fue como comenzó toda esta historia, y pues bueno, tuve que ir metiendo y sacando algunos personajes que en algún momento pues sí les impactó. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Efectivamente, Guillermo dice que es tan actual y por eso precisamente hace unos días estaba hablando con la actriz que hizo Lilith y les decía la fuerza que tiene este texto en la actualidad por estas luchas que vienen, que se están dando actualmente con el feminismo, y en ese entonces comenzaba la universidad con este protocolo de equidad y género, del cuidado o sea, se levantaron tantas quejas de las mujeres, entonces era el momento que estábamos como decir, Lilith se presta para esta situación, esta lucha de las mujeres que no, que yo siempre he dicho que es una lucha de las mujeres, pero también los hombres nos sumamos a algunas cosas. Yo soy criado por una mujer divorciada y ella pues prácticamente la vi luchar en todo este proceso y definitivamente los hombres también tenemos que ver mucho en estas demandas, quejas o el levantar la voz hacia los hombres. Y Lilith era eso, Lilith era la mujer que era sometida, a la mujer que era reprimida, a la mujer que era hecha a un lado y aún al final de cuentas era una lucha de igualdad y género. Al final, entendimos el contexto de la obra, que al final de cuentas los personajes estaban meramente usados en esta leyenda, pero que tenía un trasfondo muy, muy importante y era visibilizar a las mujeres como un ser que era igual al hombre y con toda la capacidad del hombre y entonces vino este proceso. Tuvimos varias revisiones antes del Festival de Teatro Universitario y sorpresivamente el director del festival cuando lo vio fue así sorpresivo de wow, o sea, me dijo lo mejor que has hecho, dice, en varios años, dice, es un texto increíble, ¿dónde lo conseguiste? ¿Cómo lo leíste? ¿Dónde lo encontraste? Y realmente fue algo que fue un proceso muy bonito de trabajo, todos colaboramos, la chica que usó el vestuario, hicimos pruebas de vestuario y diseños de vestuario hasta donde no, hicimos cambios hasta que estuve a gusto con el vestuario también, la plástica, todo lo que es, logró, porque sobre todo pues tenía que responder la confianza que me había dado Mario Jaime de poder dar una puesta en escena que quedara lo más cercano posible a la calidad que yo esperaba y que quería yo lograr con ello. Y bueno, las respuestas fueron sorprendentes. Yo le platicaba al maestro que estrenamos en el Teatro del Estado de Jalapa, en Ignacio Allende, y sorpresivamente el equipo de producción vio el ensayo general previo al estreno
y me hicieron una escenografía sencilla, porque yo les dije, quiero algo sencillo, pero que se viera y sobre todo cargado en la iluminación. Y se abre el telón y sorpresivamente yo veía a la gente sorpresivamente callados. Y yo decía, ¿en qué momento me linchan aquí saliendo? Porque definitivamente sí los textos eran, o sea, sí escuchaba reacciones así de, pues obviamente veían las palabras que le decían a Lilith y todo estos textos y las escenas eróticas y todo lo demás, y de repente era yo así de, ¿qué va a pasar? Ujú. Y termina la función sorpresivamente, cierra el telón y se levanta un grupo de gentes a aplaudir de pie. Yo nunca en mi vida me había, bueno, como actor tal vez, pero como director nunca me había pasado. Una parte del público se paró y sorpresivamente yo pues estaba en cabinas, salgo de cabinas y en una esquinita cuando de repente me abordan y me dejan encerrado junto con el administrador de difusión cultural de la universidad y mucha gente en una catarsis que nunca me vi. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo pensaba, dije, en un momento sí pensé, dije, me van a linchar o me van a decir algo por el texto o algo por el estilo, pero no, al contrario, fue esto comentarios tras comentarios de felicitación, del texto era hermoso, que dónde podían conseguirlo, que estaba hermoso el texto, que era tan poético, esta poesía que manejaban en el escenario, las escenas tan fuertes, felicitándome a la actriz de Lilith, me dicen, wow, tu chica, esta Lilith es maravillosa, como la fuerza en el escenario, toda bien impuesta en el escenario, empoderada en todo. Y pues fue sorpresivo, ¿no? Yo me quedaba y pasaba uno tras otro, yo decía, wow, o sea, yo lo que esperaba yo de eso era, yo esperaba una respuesta negativa, pero al contrario, hasta ahorita hay personas que todavía me identifican, yo vi Lilith, me encantó Lilith, es mi obra favorita tuya, entonces fue algo así como sorprendente, la respuesta del público. Y ha pasado después funciones que hemos dado en la cual yo creo que al principio es como que el público ve las imágenes de las fotos de la obra y ven de repente como que los jala el morbo, pero cuando llegan a ver la obra de teatro y ven el contenido, se acercan y me dicen mucho, es que es verdad. Así me he sentido yo como mujer ante la sociedad. Me he sentido humillada, aplastada, callada. Y entonces muchas mujeres, sobre todo, se han identificado mucho con Lilith. Y hay una verdadera, muy verdadero interés por Lilith, el ver por esta parte que las mujeres se identifican y ellos solitos, mañana vengo y traigo a mis amigas. Y entonces han traído, y todas estas funciones fuimos a Veracruz que lo presentamos y las funciones estuvieron abarrotadas, estuvimos presentando en Coatzacoalcos, gente se quedó fuera esperando ver Lilith y así hemos estado con las funciones que estamos. Y ¿Cuántas funciones has hecho y dónde? exactamente, no sé, pero aproximadamente como unas 22 funciones aproximadamente yo creo que debo de tener, porque sí han sido así esporádicas, sobre todo en la universidad. En Jalapa me he presentado en el Teatro del Estado 2 ocasiones, en el 2019, antes de la pandemia, me solicitaron, se abrió un espacio de una obra que se fue a una muestra nacional, creo, y entonces quedó un espacio y me dijeron, oye, tienes Lilith, vi que estabas retomando Lilith, ¿la traes? Le dije, pues adelante. Entonces fue una invitación especial para volver a presentar Lilith en el Teatro del Estado en el 2019 y de ahí volvimos a presentar en Coatzacoalcos. Precisamente hace 2 semanas tuve funciones de una obra de teatro y fue en este espacio que doy muchas funciones aquí en Coatzacoalcos me dijeron, oye, quiero una obra solamente. Le digo, una. Le digo, ¿cuál? Lilith. Y yo así de, uff. Le digo, y el espacio queda unos pasitos de la iglesia de aquí de Coatzacoalcos. Le digo, a ver si no me linchan. Digo, porque me presentaron que soy de Jalapa. Estudié en Jalapa, trabajo muy cercano porque trabajo para la universidad, pero vivo en Coatzacoalcos, Veracruz. Es la colita del estado de Veracruz. Entonces, una zona donde no hay mucho teatro. Entonces, yo vine prácticamente, regresé aquí a trabajar todo esto.
Entonces prácticamente Lilith fue como un parteaguas en muchos aspectos porque la gente se abrió mucho, acercó a mucha gente al público. A partir de Lilith fue como que mucha gente se empezó a acercar más a ver las actividades que realizamos en la universidad, y son con chicos universitarios, chavos que vienen desde los 19, 20, ahorita ya pues la actriz principal ya tiene como 28, 29 años, pero pero estos chicos regresan, retoman, vuelven ya egresados de la universidad, y precisamente ha ido enriqueciéndose este trabajo, y fuera de que es un trabajo meramente universitario, académico, alcanzó yo creo que el compromiso de cada uno de ellos, y sobre todo esta parte, qué es lo que queremos decir a través del texto, y era, todos estamos de acuerdo que era esta lucha de visibilizar a la mujer y reivindicarla. Y entonces a todos nos gustó, sí hubo texto. Tenía un chico que es pastor, actualmente está trabajando, y él es el que hacía a Jehová, y entonces dice, no estoy de acuerdo, dice, no estoy de acuerdo en muchas cosas que se dicen o se hacen dentro del texto, pero sí estoy de acuerdo con el discurso de esto de visibilizar a la mujer y reivindicarla, y esto, y entonces estoy dentro, me gusta y quiero hacerlo. Entonces fue el último Jehová que trabajó y lo hizo espectacularmente, y él es el que muchas veces metía muchos de esto viene en tal salmo, esto viene en tal esto, viene lo otro, y entonces era como explicar mucho, y fue enriqueciendo, se ha ido enriqueciendo. Ahorita yo ya lo había hablado con los chicos, oye, ¿saben que me están pidiendo Lilith? Entonces, los de la primera etapa de presentación dicen, pues adelante, después de 5 años regresar a este montaje, pues es, es maravilloso. Es un trabajo que disfruté mucho, es un trabajo que yo creo que me costaron hasta los domingos, todo el día trabajábamos, sábados, domingos, entre semana. Fue un trabajo que disfruté en el sentido de la poesía tan hermosa, los poemas hermosos que vienen dentro de este texto, que son maravillosos, únicos. Y fue un texto que cuando lo leí, fue algo que dije, lo quiero, sí tengo ganas, quiero llevarlo a escena. Entonces tiene algo que quiero contar, y a través de este texto lo podemos hacer, y muchos de los chicos con los que trabajé y los que sigo trabajando coincidieron con eso, y fue que estábamos muy conectados en lo que queríamos contar y decir, y pues el resultado fue de Lilith, y esperamos que podamos volver a esa historia. Ahí siguen los vestuarios colgados y esperando que regresar otra vez a los escenarios, y qué bueno que Mario Iván también lo va a llevar a escena. Va a ser maravilloso, me imagino, el trabajo, y sobre todo pues es un trabajo que en la actualidad debe ser visto, no solamente en Guadalajara, en Coatzacoalcos, en Jalapa, en Veracruz, sino en todo México, por esta lucha que se está llevando, y qué más que este texto. Bueno, pues no, pues qué bien, William. Ahorita seguimos platicando, claro, para darle la voz a Mario Iván. Y bueno, pues él, a diferencia de ti, pues bueno, él apenas la va a montar. Y pues bueno, platícanos, Mario Iván, qué fue lo que a ti te trajo, y pues en qué estás, en qué proceso estás ahorita, y cómo va a ser la puesta en escena. ¿Tú ya viste la puesta en escena de William? No. No, no he visto la puesta en escena. De hecho, mejor no, creo que mejor no. creo que había encontrado algo en internet de que ya se había montado. Y bueno, a veces soy curioso de ver cómo es la interpretación o la lectura desde otros puntos de vista. Cada quien tiene su escuela, su técnica, su estilo, etcétera. Y es bueno ver algunos referentes, pero algunas cosas sí prefiero no verlas, no sé, para no llenarme de otras ideas o no replicar, etcétera. Bueno, yo este texto lo conocí en 2008. De hecho, aquí tengo la revista donde lo encontré, en Paso de Gato. Uh-huh. Bueno, Paso de Gato me integra estreno de papel. Aquí está. En su estreno de papel en 2008 fue Lilith.
yo recuerdo que la comencé a leer en un autobús. Yo estaba estudiando en el Centro Dramático de Michoacán, y cuando iba de camino la leí. Y desde entonces me enganchó, me pareció fuertísima, me pareció una obra que te interpela, que te mueve, que te hace cuestionarte pues lo más profundo a veces de nuestras creencias fundacionales, ¿no? Desde nuestras creencias religiosas que nos han dado fundamento. Yo pienso que es un texto que rompe ciertos paradigmas, que va al arquetipo para romper el paradigma. Y eso es lo que me gustó, eso es lo que me encantó. Evidentemente es un texto que incomoda su lectura, eh, incomodan las imágenes que me vienen a la mente, eh, me interpela, me increpa. Y es el teatro que me gusta hacer, precisamente. Porque en la medida en que a mí me mueve, incluso hay escenas que dan miedo, puedo decirlo así, en esa medida me pregunto por qué, y entonces eso creo que es lo que nos puede mover a cambiar un poco como seres humanos. Cuando nos preguntamos en el fondo por qué nos mueven ciertas cosas, por qué nos cuestionan y hacen pues que tiemble cierta parte de nosotros. Entonces yo encontré en este texto ese misterio que me gusta en ciertos textos dramáticos, y que pues revestido de toda esta retórica, de toda esta poesía, la cantidad de figuras que utiliza Mario Jaime, eh, en momentos muy compleja, una retórica bastante elevada, y en momentos un lámeme perra, ¿no? Por ejemplo, este contraste le da un ritmo a la obra, le da un tono único. Como decías, Guillermo, está lleno de violencia y de poesía a la vez. Entonces, para mí encontrarme con un texto de esta manera, pues fue algo diferente, porque, bueno, ya han cambiado mucho los tiempos desde el 2008 en cuanto a la dramaturgia y todas las modas y tendencias que hay, ¿no? Estaba en ese tiempo también muy de moda la narraturgia y todo esto, y encontrarte con un texto que tiende más hacia lo épico, hacia una epopeya, pero que a la vez es disruptivo, retóricamente. eh, Híjole, a mí me pareció una joya, y desde entonces lo atesoré y dije, en algún momento lo voy a montar. Si me preguntas en qué proceso voy, te diré que pues estoy todavía en un proceso de análisis. Ya tengo el equipo convocado. Digamos que la pandemia también nos vino a dar un stand-by con nuestras producciones. Todas nuestras producciones las dejamos paradas un buen rato. La agrupación que yo dirijo se llama La Guarida Teatro. Hacemos teatro para todo público, desde primeras infancias hasta, digamos, pues público adulto, o teatro solo para adultos. Entonces, y también hacemos teatro para jóvenes. Entonces, digamos que esta puesta en escena entraría dentro de esta categoría, pues de teatro épico, quizás así le llamaríamos a esta categoría en nuestro repertorio. Y estamos también consiguiendo pues los fondos. Yo pienso que esta obra, para su representación, necesita suficientes recursos, tanto humanos como económicos, para ser llevada a cabo de una manera pues bastante decorosa y digna, y que tenga la fuerza para, poder impactar en el espectador, que es lo que finalmente buscamos nosotros en el Teatro La Guarida. Yo tengo pues un lema dentro de todo lo que el imaginario que es La Guarida Teatro, que es el teatro de pertinente alteridad. Es decir, este teatro que
es pertinente, pero que a la vez nos permite ver a la cara al otro, ¿no? Y reflejarnos como seres humanos de la manera más directa posible, que nos haga cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces yo pienso que en la medida que vayamos deconstruyendo los mitos y toda la estructura filosófica, teológica que hemos recibido de nuestros ancestros, en esa medida vamos a poder transformar algunas cosas. Yo no sé si esta interpretación que nosotros hagamos sea muy apegada pues a la lucha feminista. A lo mejor no me atrevería a tanto. Creo que respeto mucho la lucha feminista. Sería acaso una voz, nada más, ¿no? Una voz de una agrupación integrada por hombres y por mujeres que desean revisar estos temas y que desean confrontarnos unos a los otros. Entonces, pues en eso estamos. Muy bien, muchas gracias, Mario Iván. Pues sí, yo no creo, yo creo que precisamente, y es una de las reflexiones, de las muchas reflexiones que me hizo la que me provocó la lectura de la obra de Mario Jaime, que bueno, además de que pues es un gran poeta, novelista, también como decía, laureado, y es sobre todo un provocador. Yo lo conozco desde que estudiábamos en la Escuela de Escritores de SOGEM y pues era él siempre se distinguió por sus convicciones muy claras y muy fuertes en relación con lo que debería de ser el arte y lo que debería de ser la poesía, sobre todo. Y yo creo que estos tiempos que estamos viviendo requieren precisamente algo así como que se está planteando, se ha planteado, él ha plasmado en esta obra. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de blandenguería artística en la que, pues, de lo que se trata o de lo que quiere el sistema es complacer, ¿sí? Y entonces el arte no puede ser complaciente, el arte tiene que ser incómodo, es incómodo por naturaleza. Y no se trata de que incomode porque trate cosas gruesas o no, sino que conmueva al espectador, que no lo deje impasible, que no lo deje impávido ante lo que se le está planteando. Entonces, Mario Jaime, y eso fue a mí lo que más me encantó y me inquietó, como les decía, es precisamente la fuerza, porque además él no tiene tapujos para el planteamiento, este trastocamiento que hace. Fundamentalmente, pues bueno, ese personaje repulsivo que se llama Jehová, ¿verdad? Que es este Dios ególatra, ¿no? Violento, ¿no? Caprichoso, ¿no? Que pues no soporta que le digan que no, ¿verdad? Y que se tiene que hacer ahora sí que su santa voluntad. Y están también pues todos los demás personajes que son pues precisamente eso, que literalmente Mario Jaime los hace no que le besen, que le laman los pies a Jehová. Y obviamente pues su contraparte pues es la misma Lilith, ¿no? Que es esta mujer indómita, rebelde, que se resiste, bueno, primero pues se resiste a la voluntad de Dios, que ya es bastante, pero también se resiste a someterse al pusilánime que es Adán, porque eso es lo que es, ese Adán de esa obra es un pusilánime, ¿sí? Que va de chilloncito con papi Dios y decirle, es que mi mujer, esta mujer que me diste no me obedece, no se quiere someter.
Y entonces, eso es lo que motiva, entre otras cosas, que también ella, y que es ahí yo creo que es uno de los grandes logros, uno de los grandes hallazgos de la obra, cuando conecta con el mito de Gilgamesh, ¿no? Que es a diferencia del pusilánime que es Adán, es el guerrero. Y es el guerrero que la atrae, pero ella no sabe por qué lo atrae. Ella quiere, lo ama, sueña con él, pero no sabe por qué. Hasta que finalmente, se encuentran y, y pues se decepciona, ¿verdad? Se decepciona y pues ahí es donde es la gran, pues vamos a decirlo así, la gran tragedia, vamos a decirlo así, del personaje, que es eso lo que la ha llevado también pues a padecer todo lo que ha padecido con esta ilusión del amor, ¿no? De la consumación del amor, del ser amado, pero que en realidad pues es una ilusión, es inventado. Cuando ya lo encuentra en persona y está con él, pues no hay conexión entre la fantasía y la realidad. Y ese es el gran drama, yo creo que ese es el gran drama de Lilith y pues de los seres humanos, creo yo, porque precisamente la obra empieza diciendo, el amor no es sino una pesadilla, el amor es un sueño vil, nada más y nada menos. Y así termina. Bueno, toda esta glosa ha sido para pues dar pie a que el autor pues nos platique un poco de pues cómo se origina su interés en este mito y qué es lo que bueno, yo ya más o menos, me imagino, pero pero quiero que diga por qué él lo lleva a estos extremos, ¿no? Lleva a estos extremos este mito y a reescribirlo. Por cierto, yo me estaba acordando de cuándo fue cuando yo me enteré de este mito de Lilith. Hay un cuento de Anaïs Nin en Pájaros de Fuego que precisamente se llama Lilith, y alguna ocasión este cuento nos lo mencionó Huberto Batis, el maestro Huberto Batis de director del suplemento Sábado, y que pues, íbamos en su taller de periodismo cultural. Y entonces a mí me impresiona porque yo no sabía quién era Lilith, ¿no? O sea, como muchos que van a ver la obra seguramente pues se van a enterar, ¿no? Apenas, ¿no? Porque siempre ha sido pues negada, ¿no? Eliminada, borrada de todo rastro en la Biblia, ¿no? Nada más hay una vez, ¿no? Donde se menciona y así como de pasadita. Eh, y él decía, es que fue la primera mujer. O sea, Eva no fue la primera mujer, fue Lilith. Y la corrieron porque no se quiso someter. Y me acuerdo que el maestro decía, no se quiso someter. Dice, no se quiso meter abajo. Dice, no se quiso meter abajo. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que es precisamente eso, y pues ese fue su delito, ¿no? Ya ni siquiera pecado, fue su delito de no obedecer a eso, a ese hombre, a ese primer hombre y a ese Dios monstruoso, ¿no? Digo, a mí me impresiona también cómo lo pone, que va a conmocionar a muchas personas, ¿no? Porque todos, sobre todo los católicos cristianos, pues piensan en un Dios benevolente y un Dios piadoso y todo, y no, aquí es un Dios fúrico, es un Dios que además, esa es la otra parte, con la otra, con la mujer, que es pues, su amante esclava, ¿no? Que es Evoé, y que también en una parte, cuando la tienen presa a Lilith, ella la va a buscar para ayudarla a darle de comer y que se limpie y que se bañe y todo esto.
para preguntarle también, dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué has hecho todo esto? ¿No? Y él dice, pues no sé, pues no, ahora sí que pues no más, ¿verdad? Y el castigo que tiene. Es decir, eso es lo que más me parece importante, como Dios, precisamente por sentirse traicionado por Eboé, porque fue a mostrarle su solidaridad y a ayudarla a Lilith, la destruye de una manera impresionante, que bueno, ya yo me ponía a pensar, ¿y esto cómo lo resolvieron en escena? Pero bueno, ya veremos cómo es eso. Bueno, esa es la glosa que quería hacer mi querido Mario Jaime, pero pues ahora tú tú cuéntanos cómo fue que llegaste a Lilith y cómo se desarrolló la escritura de la obra. Bueno, pues ahí por mi adolescencia, cuando debería estar en la preparatoria, tenía muchos problemas y los sigo teniendo con las autoridades. Siempre me ha molestado muchísimo que quieran controlar a la gente, y la política es eso, tratar de controlar al otro, tratar de controlar la conducta del otro. Entonces también he tenido muchos problemas con las religiones institucionalizadas. Entonces estaba estudiando exégesis bíblica justamente porque hay que conocer bien al enemigo, ¿no? Y cuando en el Génesis aparece que Adán se sintió solo y le pidió a Dios una compañera, y luego dice, Dios le hizo una compañera, pero el siguiente párrafo, Adán seguía solo, pues yo no entendía, ¿no? Hasta que estudiando exégesis bíblica, pues entendí que había dos Génesis, ¿no? Y que los habían juntado en algún momento en el siglo VI antes de Cristo, en la época del rey Josías, que tenía fuentes diferentes de leyendas, pero hasta sumerias. Y fue cuando ya leí el poema de Gilgamesh, donde aparece Lilith en el árbol de Inanna, que Gilgamesh lo corta con un hacha, y Lilith, que es una especie de mujer lechuza, sale huyendo del árbol de Inanna. Entonces, cuando leí los mitos hebreos de Robert Graves, que él pone sus fuentes, el Génesis Rabá, que es un Misdrash, una exégesis del Génesis, pues ahí es cuando me enteré que en realidad Lilith, que era una diosa sumeria originalmente, que probablemente significa noche o lechuza, fue, y que aparece en el poema de Gilgamesh 2000 años antes de Cristo, es retomada en uno de los Génesis como la primer mujer hecha de polvo e inmundicia, dice ese Génesis, que Yahvé le sopla y la pone en el jardín del Edén. Entonces, cuando Adán se siente sola y le pide a Dios una compañera, Dios le hace a Lilith. Pero en el siglo VI, cuando el rey Josías manda unificar el texto del Génesis, quitan esa parte y solo dejan a Eva, pero también hay otra Eva, o sea, después de Lilith se forma una Eva con tendones, sangre y cabello, pero Adán, como ve cómo le está creando Jehová, le da tanto asco que no quiere tocarla. Entonces Jehová la destruye y forma una tercera, pero ya sacándola de la costilla cuando él está dormido, y es la que quedó en la Biblia que tenemos en la actualidad. Entonces, ese personaje de Lilith, rastreándolo en los mitos hebreos, pues sí desaparece de la Biblia. En la actualidad solo aparece en Isaías, y tal vez solo la menciona, pero como una lechuza, ¿no? Que se quedó con el nombre de Lilith, como un demonio. Pero en otros mitos hebreos, en otros misdrash, que son textos exegéticos del judaísmo, pues te cuentan la historia de Lilith, y hasta la fecha ciertas comunidades judías, cuando tienen niños pequeños, antes del 8º día, recuerden que al niño lo circuncidan hasta el 8º día. Entonces ellos dicen que si el niño muere antes del 8º día es que Lilith lo visitó en la noche y le chupó la sangre o se lo comió, porque Lilith odia a los hijos de Eva, está celosa. Entonces, en la pared escriben los nombres de 3 ángeles, Senoi, San Senoi y San Mengelov, que yo les cambio un poquito el nombre, pero son más o menos los mismos, que para mí son los capitanes de Jehová, los arcángeles. O le ponen a los niños una cadenita con esos 3 nombres para espantar al demonio Lilith.
Y cuando Robert Graves liga a Lilith con la empusa o la lamia griega, que eran vampiras que a horcajadas chupaban la sexualidad y la sangre de los hombres, pues es lo mismo que hace Lilith en ese Génesis, que se pone arriba de Adán a horcajadas y Jehová le ordena que se baje porque debe someterse. Y ella dice que no porque está hecha a imagen y semejanza de él. Y hay otro factor que me gustó mucho, que Lilith en los mitos hebreos es la única que sabe el nombre verdadero de Elohim, de los dioses. Porque el nombre Jehová, que es una transliteración de Yahvé, significa yo seré el que seré, pero es un apodo. O sea, realmente nadie conoce el nombre secreto, ¿no? Es una tradición que todavía llega hasta los musulmanes, ¿no? Que Alá solo es un apodo. Y entonces eso me gustó, que Lilith no puede ser derrotada porque es la única que sabe el secreto de Dios. Bueno, esto fue pues cuando estaba yo poseído en la preparatoria y en la universidad. Y yo quería originalmente contar una novela, hacer una novela de Lilith, pero estaba muy troll, era muy jovencito, no entendía mucho, no sabía escribir y siempre se me había quedado como un personaje que para mí es entrañable. Yo tengo muchos arquetipos entrañables, como el holandés errante, Lilith, bueno, personajes que a mí me encantan, ¿no? De los mitos y la literatura. Y siempre he querido hacer algo con ellos. Bueno, pasó el tiempo y pasó algo que no les voy a contar, pero es un idealismo terrible que me afectó muchísimo. Guillermo sí sabe qué pasó. Y cuando llegué de Chiapas a La Paz, justo en febrero del 2017, me estaba bañando como un acto catártico para limpiar la inmundicia de mi vida. Y se me ocurrió la obra, o sea, increíblemente ahí bañándome dije, claro, es que debo hacer una tragedia, porque yo me pongo a escribir teatro cuando estoy muy enojado o muy triste. Como que, pues Aristóteles tiene razón, es un vómito, ¿no? Es un vómito. Y en una semana vomité todo, basándome en los mitos hebreos, pero metiéndole pues ahí mis traumas, ¿no? Evidentemente, y mis enojos. Y salió, así surgió la obra, ¿no? Entonces, pues sí, como dice William, para mí Lilith es pues una de mis hijas favoritas. Sí, Sí, muy, muy bien, digo, es una, y eso esto que mencionas precisamente, que es pues lo que estamos viviendo ahora, la importancia que tiene el nombre, el nombrar. Por eso me parece, entre otras muchas cosas, me parece muy pertinente, ¿verdad? Porque precisamente el poder que tiene Lilith y por el cual Dios, Jehová, siente por un momento, siente miedo y cólera al mismo tiempo, es porque ella sabe su secreto, sabe su nombre, ¿sí? Y entonces se encoleriza más, ¿sí? Entonces, es ahí, y digo yo, es el punto neurálgico de nuestro tiempo, el nombrar, ¿no? Y precisamente, y eso es ahí donde yo creo que los escritores, pues sobre todo los escritores dotados como es Mario Jaime, que están en contacto con el mito y con los arquetipos, se diría antes tocados por la gracia, precisamente su trabajo, el trabajo de los escritores es renombrar las cosas, reelaborar los mitos, porque precisamente de esto estamos, vivimos en una época, digo, no estoy diciendo en los últimos 2 años, estoy hablando desde Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche ya se había dado cuenta de que había el ser humano ya había matado a Dios, y entonces, ¿qué va a hacer el ser humano, no? Y entonces cuando plantea, pues bueno, pues tiene que aprender a vivir sin eso,
¿sí? Pero en lugar de que eso sea una tragedia, debería ser una celebración, ¿no? O sea, ya por fin somos libres. Pero la cuestión está en el nombrar. Y eso es lo que nos da la literatura, lo que nos da la poesía, lo que nos da la reescritura de los mitos. Entonces, a mí me parece muy importante la obra en ese sentido, porque, pues precisamente las grandes obras, como diría Italo Calvino, ¿no? De por qué leer a los clásicos, que es un clásico. Un clásico es el que no importa el momento en el que se lea, siempre nos va a decir algo importante, ¿no? Entonces, la obra de Mario Jaime es una obra inquietante, es una obra pertinente, ¿no? Me gustó lo que dice Mario Iván, ¿no? De esta pertinencia alterna, o ¿cómo dijiste, Mario Iván? Alteridad. Alteridad pertinente, Pertinente, sí. que es exactamente eso lo que sucede con la obra, ¿no? O sea, ahora, y ya a ver ustedes qué opinan de esto que me provocó reflexión, la reflexión que me provocó la obra, en el sentido de que sí estamos en un momento en el que se están redefiniendo muchísimas cosas, pero no va a ser de un momento a otro. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar nada más cómo se concibió, desde hace cuánto que la humanidad concibió estos mitos de considerar a la mujer un demonio, algo maléfico, algo maligno, ¿no? O sea, imagínense lo que traían en la cabeza los que escribieron esos mitos es que la hizo con inmundicia, Dios la hizo a la mujer con inmundicia, o sea, qué pinche cosa traían en su cabecita, ¿no? Y así pasó, y así pasó, y así lo seguimos viviendo, y precisamente yo creo que el cambio pues digo, se va a llevar su momento, pero con algo hay que empezar. Y precisamente creo que los que están llamados a hacerlo, pues son los artistas, como ustedes comprenderán, los artistas, o sea, llevar estas reinterpretaciones a la gente, al público, al pueblo, ¿verdad? Ahora que está tan de moda el pueblo, para que vayan entendiendo y vaya habiendo este cambio desde lo profundo de la psique, no nada más a nivel de discurso y de política, sino a nivel psíquico, ¿no? Que es a donde va, pues precisamente los mitos y los arquetipos. ¿Ustedes cómo ven? ¿Estoy debrayando muy feo o cómo ven ustedes? Yo pienso que tienes mucha razón en esto. Finalmente, también creo que el teatro es la voz del inconsciente colectivo. Entonces, al momento en que nos planteamos montar o llevar a cabo esta puesta en escena, nos estamos preguntando por nuestra realidad. Y como dices, nombrar las cosas como son, darles el nombre y más allá de la palabra, también la acción que el teatro es, pienso que puede llegar quizá a ser pues un granito de arena en este momento de coyuntura social. Evidentemente sí siento que estamos en una etapa primaria de transformación social, golpeados por todos lados, ¿no? Donde el teatro finalmente nos puede ofrecer una cara, digamos, más bien un reflejo de nosotros mismos. Entonces, sí creo que como dices, puede llegar a ser una voz colectiva también este texto en este momento. Y reitero esta posición del poder de los mitos, toda la tradición judio-cristiana que descansa en estos mitos del Antiguo Testamento, etcétera, pues
ha moldeado la cultura, y es gracias a ello que pues existe el patriarcado, que existe el machismo, que existen estas estructuras de sometimiento, y en medida que lo cuestionemos, en medida que nos preguntemos por ello, vamos a poder incidir un poco, ¿no? Y me parece también impresionante cómo México, que tenemos una cultura mítica ancestral de los pueblos originarios, pues estamos más cercanos a los mitos judeocristianos, ¿no? Entonces, también es eso, revisemos nuestros mitos, revisemos nuestros rituales, nuestros ritos también. Ahí está todavía la teatralidad. Hoy que hay bastante teatro posmoderno, o posturas más contemporáneas, que tienen su encanto, la verdad. Yo he hecho algunas biodramas, etcétera. Yo sigo teniendo fe en la ficción, mucha fe en la ficción. Sigo creyendo que el teatro de ficción tiene un poder que todavía no alcanzamos a conocer como sociedad. Sobre todo, pienso que preguntarnos por estos mitos, por estas epopeyas, nos puede regresar, podemos ir al origen, y al ir al origen, regresar para cuestionarnos. Eso. Maestro William. Sí, problemas técnicos. Sí, pues yo creo que de todas las disciplinas, yo siempre he visto como el teatro como un reflejo de como dice, es un reflejo de la vida. Y creo que es de todas las disciplinas, el teatro es el más humano, porque está basado en las experiencias, en muchas experiencias de los seres humanos. Muchos escriben en momentos que se sienten tristes, alegres, felices o quieren reflejar algo que ellos están viviendo. Para mí el teatro es ese vehículo. Cuando voy a llevar a escena un texto, siempre procuro qué es en ese momento, qué es lo que quiero contar a través de ese texto. Entonces, cuando yo selecciono un texto para poderlo realizar, y algo me pasa, como dice Mario Iván, que dice que él guardó este texto por muchos años para hacerlo. Yo también he tenido textos que guardé por 10 años porque hasta que llegó el momento en que yo quería contar con este texto algo. Al dice, digo, este es el vehículo para poder contar lo que estoy en estos momentos y deseo. Y entonces Lili se volvió eso. Realmente fue un colectivo, y el que queríamos contar a través de este texto en ese momento y queremos seguir contando. Y entonces creo que el poder que tenemos nosotros con el teatro puede ser de un alcance muy grande. Me acuerdo que me tocó estar en Barcelona en el Encuentro Mundial de Teatro Universitario hace algunos años, y decía un pedagogo, no teatrero, decía, el teatro es una herramienta pedagógica tan potente que puede hacer cambiar cualquiera o puede educar a cualquier masa. Todo. Entonces, el poder que tiene el teatro para llegar a sensibilizar a los seres humanos es tan potente. Me tocó llevar una obra de teatro que es la lección a una zona rural, una comunidad, y fue tal nunca haber visto una obra de teatro y llevar un texto como la lección, llevarla ahí fue ver a la gente indígena, a la comunidad de ahí, decir, así me siento, así me hacen a mí, y es también fuerte, este texto también es muy fuerte. Y entonces Lilith es este texto que, como dice tú, Guillermo, es tan violento, pero también creo que se queda corto a tanta violencia que vivimos. Mucha sangre, ¿no? Ni bien ahorita en Puebla qué sucedió con este señor, entonces este abogado que tomaron. Entonces realmente el texto en apariencia es violento, pero esta violencia se compensa con estos textos tan hermosamente bien construidos y bien llevados. A mí me recuerdo que hay un texto que a los chicos les gustaba mucho, de
este texto que le mandé hace un momentito la imagen a Mario Jaime, que es un texto un fragmentito que le gustaba mucho por la parte de las mujeres, que es la de no se puede ser diablo sin amar al hombre, mejor desprécialo y sé Dios. Es un texto que quedó muy marcado y hasta en el cartel lo usábamos mucho como una frase de Lilith. Y entonces, el amor, de acuerdo que me decía, lo que queda de los creadores de la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, el último que queda de los fundadores, me decía cuando terminó la función en los camerinos, llegó a decirme, el amor sí existe. Cuando vio la obra le digo, y yo me quedé así, pues sí existe, desgraciadamente, pues el amor a veces es parte de muchos de los personajes antagónicos que existen en el teatro, parte de doble filo, y Lilith es un ser que ama. Desgraciadamente el amor te puede destruir y llegar a eso que hace Lilith en sus historias, y cada uno de los personajes está enamorado, cada uno de los personajes tiene un deseo, y ese deseo los va destruyendo conforme va avanzando la historia. Entonces creo que es un texto actual, un texto que debe ser visto, un texto que debe ser leído, y que está muy, muy, muy ad hoc para estos tiempos que vivimos. Pues hasta ahí. Bueno, antes de que Mario Jaime haga una glosa final, yo ya lo estoy cortando, ¿verdad? Como diciendo, ya, vámonos, no, pues vamos a seguir y ya tú decides si le cortas. Antes que nada, porque Mario Jaime es muy mal publicista de sí mismo, pues recordar que el libro se puede comprar en Amazon, ¿sí? Se puede comprar y descargar como libro electrónico, así, Mario Jaime Lilith, y más se gastan en las drogas que consumen y en cerveza que en un libro que va a conmocionarlos verdaderamente. Y bueno, pues nada más esperar pues que los planetas se alineen, ya se van a alinear, ¿verdad? Los planetas este mes, ¿no? Entonces, que se alineen los hados y veamos pronto la puesta en escena de Mario Iván. ¿En dónde estás tú, Mario Iván? Ojalá, aquí en Guadalajara, Jalisco. Bueno, Sí, pues, sí, pues esperemos. ya nos andaremos yendo para allá para verla. Ojalá, invitados También todos. inviten al autor para que vaya allá, para que la vea finalmente, ¿no? Nada más se la imagina, pero no la ha visto. Y pues bueno, Mario Jaime, ¿tú cómo ves? Bueno, yo la he visto, pero porque yo la he dirigido. Yo tengo un ensamble aquí en La Paz que se llama Cassandra Maledictio. La he montado 2 veces. Me acuerdo que en el estreno una señora cuando acabó se paró y nos gritó y nos dijo, cuidado porque el diablo existe. Estaba muy enojada, pero la vio toda, eso sí, la vio toda, ¿no? Y Así fíjate, es. lo que decías de la inmundicia, pues claro, le estás dando ahorita una connotación, digamos, social o política, pero fíjate, arquetípicamente tiene sentido, porque como un hombre desea a una mujer y ese deseo también nos lastima, o sea, es también arquetípicamente correcto demonizar a la mujer, pero no estoy hablando de lo político, o sea, no estoy hablando de lo que llamamos patriarcado en este instante, sino de algo subconsciente. O sea, es lógico que los hombres también demonicemos a la mujer. Es lo que Freud llamaba pues el síndrome de la vagina dentada, ¿no? Que nos da mucho miedo, que nos quita el poder, pero porque el deseo nos abruma tanto que a veces al amarlas terminamos idealizándolas como divinidades. Y la diosa también es pesadilla, no solamente es algo, no es la Virgencita de Guadalupe, o sea, nos destruye, y estoy hablando ahora así como macho, como hombre, o sea, con XY, con el cromosoma, y es que eso pasa. O sea, entiendo que pueda tener muchas lecturas ya hablaron del punto de vista feminista, que puede ser correcto,
Pero ahora yo me voy del otro lado, nada más por molestar. O sea, sí, la mujer es un demonio arquetípica inconscientemente. Fíjense lo que estoy diciendo, para las mujeres que nos están escuchando. Arquetípica inconscientemente puede ser un demonio porque el amor el amor pasional que Platón pedía que controláramos, cuando se nos desboca, nos puede destruir. Entonces, pues también quiero reflejar eso en muchos sentidos. La obra es una catarsis a favor y en contra del deseo, o sea, no solamente a favor, o sea, se puede ver de muchas maneras, ¿no? O sea, puede uno situarse de cualquier lado para verla de diferente manera, y eso es lo bonito, que cada quien la interprete como quiera. Pero bueno, siempre el teatro sí es un espejo de lo que somos, es la observación del ser humano a sí mismo. A mí Luis de Tavira, cuando yo estudié con él, me cambió todo el panorama. Antes de Luis de Tavira, para mí el teatro como que era una parte de la literatura, ¿no? Y a partir de Luis de Tavira, pues el teatro fue un arte por sí mismo, un arte total, ¿no? El espectáculo sin límites, como decía Wagner, que es el mejor espejo del ser humano como tal. Y a pesar de que decimos que el arte va en picada, que el teatro va en picada, que el teatro está en crisis, pues el teatro está en crisis desde Esquilo, ¿no? Decían eso desde Esquilo y siempre funciona y nunca vamos a dejar de disfrazarnos y ponernos la máscara para reflejar al otro, que es lo que más energía tiene. O sea, aquí todos somos hombres de teatro, hemos estado en las tablas dirigiendo, actuando, escribiendo, y sabemos eso. Duele, el teatro es una esposa de la que yo me he querido divorciar toda mi vida y nunca he podido, porque es también una adicción, es una adicción que lastima, pero te recuerda que vamos a morir, es el momento mori, ¿no? Porque a diferencia del cine, de la televisión, es efímero y es como una burbuja que explota y ya no es más, o sea, una melancolía tremenda te inunda cuando acaba la función, pero por eso mismo uno quiere renacer y al otro día volver a hacer la función, ¿no? Somos masoquistas para dedicarnos al teatro, pero sí es una experiencia sin límites, es bellísimo, es maravilloso el teatro. Y tan simple y tan complejo como que solo necesitas un cuerpo y a otra persona, y ya tienes teatro, ¿no? Maravilloso, ¿sí? Sí, porque fíjate qué curioso. Bueno, no qué curioso, pues es que así es. O sea, el teatro es el mito en acción, es el rito. El teatro es un ritual. Y el teatro no se puede, no lo puedes, o sea, no es cine. El cine está más emparentado con el sueño, ¿no? Sí. El cine es como soñar y verlo en la pantalla y ya sales y ya estás despierto, pero lo viste en el sueño. Y la Pero el fotografía, y teatro es la real. fotografía. Sí. El teatro es real, son personas reales que con la magia de la palabra y del teatro y de esta magia de vamos a jugar, ¿no? Vamos a imaginar, vamos a ponernos de acuerdo de que de que este Zeus y de que este es Edipo y de que sí, y de que aquí es Jehová, sin muchos elementos, no se necesitan efectos especiales ni nada, nada más es agarrar un palo y decir que esta es mi espada, y es la espada, ¿sí? Pero es real, y eso lo supo muy bien el cristianismo. Bueno, las religiones lo han sabido muy bien, pero el cristianismo, ahí está su fuerza. Yo creo que la fuerza del cristianismo son dos cosas: el libro, el control del libro, el control de la palabra, ¿sí? O sea, esto es lo que tienes que creer y esto que está ahí es la palabra. O sea, no lo interpretes, no, esto es lo que es y te chingas. Y la otra es el ritual. O sea, el ritual de las ceremonias, de los ritos, sobre todo la misa. Porque ¿qué es la misa? Es un ritual, es una escenificación, es la escenificación de la última cena. Entonces, cada vez la gente, y no lo hacen, o sea, es un acto de magia. Es exactamente lo que acabo de decir, de que un palo se convierte en una espada, una oblea de harina y una copa de vino barato se convierten en la carne y la sangre de Cristo.
¿No es lo mismo? Es Es lo el mismo. pase mágico. Pues es que viene de la tragedia de Dionisios, donde realmente es la mise en escena, el esquené, el escenario era el altar de Dionisios, y las bacantes comían la carne y bebían la sangre del chivo expiatorio, o de niños, ¿no? Mucho antes del siglo VII antes de Cristo, que es pues ahora sí que el Cordero Pascual. Entonces Sí, pero realmente ellos, ese es digo, el origen del ellos teatro griego. lo que pasa es que el poder de lo simbólico y el poder de lo, o sea, en ese entonces sí era real, o sea, sí se los comían, pero nosotros nos comemos bueno, yo soy católico porque eso fue lo que o sea, llegué a una familia católica, pero los católicos se comen a su Dios, nos comemos, somos teófagos, También los además de que lo mexicas, matamos, no lo comemos, simbólicamente. los mexicas también era lo mismo, o sea, es cierto que también sacaban corazones y eran caníbales rituales, o sea, real, pero también hay un rito de comer ciertos alimentos sagrados que eran Huitzilopochtli, el propio colibrí zurdo, entonces es universal, o sea, es un arquetipo universal que los humanos tenemos, no es propio solo de una religión, ¿no? Es muy interesante eso. Pero eso es lo que tenemos ahora y es con lo que decía, efectivamente, lo que decía Mario Iván. Pues obviamente, pues somos de herencia europea, judeocristiana, greco-latina, pero tenemos esa tercera raíz, que son los mitos mesoamericanos, los mitos de antes, que no conocemos y que tendríamos que, los artistas, los escritores, tendremos que revisitar y reinventar, ¿no? El otro día veía una serie de fotos, ¿no? Ahí en Facebook, donde alguien subió un chorro de imágenes de los dioses, ¿no? De las deidades mexicas. Decía, oye, pues a esos Pokémones yo no los conocía, ¿no? Pero además de que son hermosos y toda la historia que traen, ¿por qué no los recuperamos? ¿Por qué los japoneses sí utilizan sus cosas y rituales y religiosas y los convierten en historias, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo tomamos? ¿Por qué nosotros no lo retomamos? Y bueno, esa es una preocupación que siempre he tenido y que siempre me gusta provocar a los artistas y a los escritores, porque eso es lo que nos va a dar otra visión acerca de lo que somos, ¿no? De otra parte que somos y que nos han obligado a negar, así como a Lilith. Claro, claro. Habrá que ser rebeldes, ¿no? Como Lilith. Eso es lo que Sí, yo creo, ¿no? sí, claro. A pesar de que al final, pues la ilusión se vuelva humo, ¿verdad? Así es. Pero nadie dijo que la vida sea tan fácil, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que ese giro de la obra también te replantea la cuestión del ideal. El ideal y hoy en día tanta ideología que está, ¿no? También por ahí permeando la cultura. Yo pienso que el texto de Lilith, ojalá que quienes se animen a comprarlo, adquirirlo, ahora en este medio pues digital que es tan fácil, pues se percaten también de que va más allá de una crítica al patriarcado, etcétera, sino que va hacia interpelarnos como seres humanos en nuestra fragilidad. ¿Qué tan potente es este ideal de Lilith que se diluye, como a veces la vida misma se nos va, ¿no? De repente uno se pregunta, ¿y si sigo haciendo teatro y si ya no? ¿No? Esta gran pregunta, como dice Mario Jaime, que a veces nos atormenta, el teatro también se sufre, se padece, y a veces te dices, no, pues es lo que me da sentido, es lo que me da vida. Bueno, creo que eso pasa con el ser humano, esta fragilidad al sabernos
humanos, no dioses, nos golpea y también va hacia allá, Lilith. O sea, hace rato decía William que mucha gente a lo mejor también se puede acercar por el morbo, ¿no? A la puesta en escena. Bueno, pues a lo mejor es una estrategia, ¿no? También que se puede usar, pero el texto es mucho más profundo desde mi punto de vista y seguramente cuando lo montaron ustedes nos decías que se dieron cuenta y llegaron a conclusiones grupales y también es lo rico del teatro, ¿no? Como un grupo de gente se reúne a pensar en lo que una persona escribió para que alguien más lo vea. Entonces, pues es un ejercicio sociológico, antropológico, el teatro, que no hay que perder, hay que seguirlo fomentando, ¿no? Y no se va a perder. Y creo yo cada vez que el teatro, esta es una reflexión desde la pandemia, tiene que ser más contundente y más transgresor, creo, y más en Menos esos momentos. complaciente. Menos complaciente. No podemos darnos el lujo de caer en la inmediatez que de por sí ya los medios digitales, las redes sociales, nos escupen, ¿no? Tiene que ser una experiencia que te doble las tripas, pienso yo, ¿no? Y que te mueva en lo más sensible también. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que precisamente, y esa es la riqueza del arte literario, del teatro, que no se agota en una sola interpretación. O sea, puede haber muchas interpretaciones del texto desde múltiples puntos de vista y de cada quien con lo que traiga en su cabeza en el momento de verlo y le va a decir una cosa y le va a decir otra cosa, pero es válido y de eso se trata, que sea multívoco, no unívoco. Contrariamente a precisamente lo que sucede con las religiones del libro, ¿no? O sea, no admiten interpretación. O sea, es a huevo. Eso lo que dice ahí, oye, pero ¿por qué no lo hizo? Te callas y eso es. Y si no, pues lo que pasa. Y que eso es parte también lo que yo creo de también de la importancia, porque pues dirán aquí, bueno, ¿y por qué no invitaron a bueno, Mario Jaime, ¿verdad? Porque él fue el que invitó a su fiesta, al club de Toby. Dirán las feministas, ¿y por qué no hay una mujer que hable también de la obra? Bueno, primero, ahora sí que para curarnos en salud a todos nosotros, 4 hombres, primero fueron hombres los que escribieron esos mitos. Fueron hombres los que desaparecieron el mito a Lilith de la historia. ¿Sí? Entonces, primerito nos corresponde a nosotros hombres reescribirlos y deconstruirlos, ahora que está esa palabra, ¿no? Me estoy deconstruyendo, bueno, vamos a nosotros, porque como hombres somos los que tenemos que hacer. También las mujeres tienen que escribir y reescribir sus propios mitos, sus propias interpretaciones de lo que son ellas, de lo que sienten ellas, ¿sí? No se trata de que haya una sola visión, sino de que juntemos todas las visiones y que cada quien dé su propia versión acerca de las cosas. Esa es la riqueza de la cultura, esa es la riqueza del arte. No tener una sola visión y, si no lo ves las cosas así, pues caemos exactamente en lo mismo. Lo mismo que combate el arte o que debería de combatir el arte, que es las visiones unívocas del mundo y de la realidad, pues es exactamente lo mismo que se estaría exigiendo en ese caso, ¿no? Digo, espero haber salvado el balón, haberme lanzado encima de la bomba para que no seamos fusilados por nuestro, como dijo Jaime, yo lo escribí desde
desde el macho, bueno, que está bien, te apoyamos, doctor, pero eso es lo que nos corresponde también a nosotros. O sea, nosotros mismos, los hombres los escribieron, pues hay que reescribirlo, nosotros primero, ¿no? Hay que resarcir a esa mujer que fue Lilith, ¿no? Digo, no es la única ni es perfecta, es una de tantas que debería de haber. Y reinterpretaciones del mito, ¿no? Perdón, y ya me voy a callar porque a mí me entusiasma mucho, pero doctor, bueno, William, ¿cómo ves? Y Mario Jaime, ¿cómo ves? Pues bien, pues yo creo que pues es un texto, hay algo que estaba escuchando ya hace rato que mencionaban, y es que yo recuerdo que me decía varios compañeros, y concuerdo mucho en la facultad y otros maestros de la facultad, decía que no podemos hacer un teatro sin incomodar. Entonces, un teatro tiene que incomodarte para que esté sucediendo algo, y creo que Lilith es eso, o sea, realmente incomoda, pero ahí está, decía Mario Jaime, decía que la señora esta que le gritó que el diablo existe, y la vio, efectivamente, la vio, o sea, y terminó, y hay mucha gente que también, en las funciones que hemos tenido, hay personas que sí pasan a un lado y se escucha así, es muy fuerte, pero terminaron de verla, o sea, y no se salieron. Entonces hay algo que está provocando, y esta incomodidad, y esto provoca también que haya un mensaje en ellos, y que realmente hay algo que los mantiene en este texto, en esta puesta en escena. Y pues creo que sí, siempre tenemos que incomodar, y poner incómodo al público para que esté sucediendo este intercambio, este lenguaje, esta conversación con el público. Y efectivamente, siempre por lo regular trato de que el público no lo tenga tan digerible, una puesta en escena, y que se sientan incómodos, y esta incomodez se convierta en este aprendizaje que estás llevándote de la obra. Y pues bueno, pues con eso puedo, eh, puedo estar consciente de que la dialéctica se está dando muy claramente en el teatro. Bien. Bien. Pues fíjate que esta cuestión de la incomodidad a mí me sorprende mucho, porque yo cuando lo escribía, o sea, no estaba pensando en incomodar a nadie, simplemente estaba pensando en contar mi historia, ¿no? Claro, siempre a favor de la rebeldía, siempre en contra de un poder político, pero sí me sorprende que en el siglo XXI, en un país entre comillas civilizado, porque no lo somos totalmente, o ilustrado, siga incomodando algo que es totalmente humano, como la sexualidad o el pensamiento crítico. Me parece ridículo cuando somos nietos de la generación de los 60s, que eran hippies, que buscaban el amor libre, que veíamos las orgías del siglo V antes de Cristo, desde Esquilo y las bacantes. Y yo sé que han quemado mujeres y hombres, pero hemos pasado guerras mundiales, hemos visto campos de concentración con todas las atrocidades espantosas que seguimos viviendo. Tenemos la pornografía en todos los sentidos, más que nunca en este momento al alcance de un clic. Hasta los niños ven pornografía y nos seguimos asustando por un texto poético. O sea, no lo entiendo, de veras, no es broma, no lo entiendo. O sea, no encuentro dónde está la incomodidad. Se me hace que la incomodidad es porque seguimos siendo unos hipócritas y no nos gusta ver lo que somos y lo que hemos sido y lo que probablemente siempre seremos, porque es la condición humana, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una obra de teatro te escandalice cuando vemos pornografía dura en la noche en nuestro iPad o en nuestro teléfono? O sea, es increíble. O sea, por un lado tenemos una moral medieval, entonces se me hace una contradicción muy interesante, pero qué bueno, pero siempre te dio este problema entre la ética y la moral, ¿no? El ethos y el mors. Es increíble que el teatro todavía puede hacer eso.
y qué bueno, porque ese es el papel. Y te digo, yo creo que es porque el teatro es demasiado real, ¿no? Claro. El cine finalmente, yo creo que el cine finalmente pues es sueño, agarras, digo, ahora ya lo haces en tu casa, pero te vas, te encierras, ves una película en 2 horas, hora y media, sales y sigues con tu vida. En cambio, el teatro los viste, o sea, viste a seres humanos morir en escena, ser asesinados en escena, es diferente, ¿no? Yo creo, digo, y actúa a nivel psíquico, funciona, es diferente, ¿no? Creo yo. Lo entiendo. Pero me parece de igual manera muy interesante, ¿no? Sí, 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 De que claro, no pero soportemos nuestra propia realidad, ¿no? Todo Claro. lo que hemos vivido, o sea, históricamente. Pero es interesante, qué bueno, o sea, qué bueno. Pero no lo hice con esa intención que de pronto veo la reacción, que también funciona porque el público pues quiere ver eso y le interesa y todavía se incomoda. Pero fluctuamos, ¿no? En estos sentidos tan interesantes. no, Pero bueno, seguramente también Shakespeare pues no quería que se viera como una cosa diferente, Ricardo III, nada más quería entretener porque pues era gente de teatro y ese era no, no creo que haya pensado que dice voy a hacer estas obras para trascender los siglos, ¿no? O los dramaturgos o los griegos, ¿no? Digo, era parte de su actividad en su momento, que era pues un poco de indoctrinación, ¿no? De educar al pueblo a través del teatro, pero pues esa diría la dialéctica marxista, son productos involuntarios de praxis voluntarias. pero sí es muy interesante cómo la ficción afecta más a la gente que la realidad. Porque, por ejemplo, en el siglo XVIII en Inglaterra había gente en la picota en la esquina y no se escandalizaban, pero se escandalizaban con el final del Rey Lear y entonces tenían que cambiarle el final porque qué escandaloso que terminara así y hay que hacerlo final feliz. Pero el domingo voy a ver cómo le cortan la cabeza a un traidor, o sea, seguimos, o sea, cómo la ficción nos llega y nos lastima más que la vida real, ¿no? Eso es el poder de la mentira, como decía Humberto Eco, ¿no? Que tiene más poder la ficción que la propia realidad. Y es muy interesante, muy interesante. Pues a eso nos dedicamos, mi querido Mario Jaime, ese es nuestro trabajo. Claro. ¿No? Entonces, qué bueno, y qué bueno que haya obras como la tuya, y qué bueno que haya gente, pues, extravagante que todavía hace teatro, gente desencaminada que todavía se dedica al teatro, en lugar de dedicarse a las criptomonedas o a hacer dinero, o hacerse rico, ¿no? O a ser youtuber, O pero TikToker, claro. TikToker, pero pues en eso estamos y pues bueno, no sé, ustedes cómo ven, yo creo que ya, ahora sí que ya estuvo bien, ya estuvo bien, digo, nos podríamos pasar 2 horas, pero Yo hay les que, agradezco mucho al maestro William Villatoro, a Maribán Cervantes, grandes gentes de teatro. Yo comprendo muy bien sus pasiones también desde las tablas. Y a ti, Guillermo, que también te comprendo porque también estoy en el suplicio de los poemas, ¿no? Pues bueno, muchas pues gracias a ustedes, muchas gracias. no, pues muchas gracias a ti por Gracias. invitarnos y pues, bueno, recuerdo a los que hayan llegado hasta aquí que está la obra Lilith de Mario Jaime en Amazon. Ahí la pueden comprar, la pueden descargar como libro electrónico y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Pues un gusto, gracias. Un gusto igualmente estar con ustedes.